Ok, bien. Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en esta oportunidad me presento. Mi nombre es Valeria Paz, soy magíster en Ciencias Ambientales con una mención en Salud Ambiental. Soy docente e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy voy a presentarles una revisión que involucra tanto la parte ambiental como la parte de salud, ¿sí? El objetivo de este webinar es que podamos revisar algunos artículos y algunos temas de investigación en donde se relaciona la contaminación del aire específicamente con la malnutrición infantil, ¿sí? Entonces, este webinar va a tener la siguiente estructura. Vamos a empezar con una introducción que va a ir un poquito antes de lo que es la contaminación del aire y malnutrición. Quiero darles un poquito de epidemiología ambiental para que sepan un poco cómo entra este tema a lo que hace la universidad, a lo que hacemos algunos investigadores de diferentes grupos de investigación dentro de la universidad. Y luego vamos a hablar de diferentes investigaciones que han relacionado ambos campos, ¿ok? Voy a ir un poco más a detalle también, no solo hablar de la problemática, sino también hablar de los modelos epidemiológicos que se han utilizado. Entonces, no va a ser tan largo ni va a ser tan tedioso, es una revisión, ¿ya? El objetivo es de que les dé paso a que entiendan un poco qué es lo que hace este grupo de investigación, qué es lo que hacemos, qué es lo que hago yo, y luego invitarles a poder generar sus propias ideas de investigación, ¿no? Que eso lo vamos a hablar después. Entonces, para empezar, ya me presenté, ¿ok? Al final les voy a dejar mi correo. Y para hablar un poco de la epidemiología ambiental, debemos primero tener en cuenta de que el fenotipo de cualquier individuo se va o va a estar compuesto de dos cosas, ¿no? El genotipo, que es la composición genética, el material genético de un individuo, y el ambiente, ¿no? Aquellos factores ambientales que pueden modificar la expresión del genotipo y que van a modificar, por ende, el fenotipo de un individuo, ¿no? Entonces, al momento de hablar de enfermedades y de condiciones crónicas que puede presentar un individuo, ¿ok? Vamos a ver que algunas están más relacionadas a una modificación genética y otras están más asociadas a una exposición ambiental o a factores ambientales, ¿no? Si vamos al extremo de cada uno de estos lados, si hablamos de los genes, vamos a ver que hay enfermedades monogénicas que solamente dependen de una alteración genética, ¿no? No hay ahí más que eso. Pero accidentes de tráfico, heridas de arma, entre otras condiciones que ya son relacionadas al entorno, ¿no? Que vienen a partir del ambiente y es una exposición a la cual, pues, los genes no tienen nada que ver. Hay un mix y en el balance que hay entre ellos vamos a encontrar que hay modificaciones genéticas que pueden estar relacionadas al ambiente, por ejemplo, mutaciones, ¿ok? Que puede mutar de repente por factores ambientales. Algunas otras enfermedades que sí están mucho más relacionadas a exposición ambiental, por ejemplo, el cáncer al pulmón por un consumo de tabaco. Y va a haber enfermedades que se encuentran a la mitad, ¿no? Que son enfermedades complejas, que no van ni para un lado o para el otro, y que aún falta estudiar mucho más para entender por dónde atacarlas, porque si encuentro yo la causa, voy a saber cómo tratarlas. Entonces, conociendo esto es que existe una rama dentro de la epidemiología que es la rama ambiental, así como tenemos la epidemiología de otras enfermedades, de enfermedades clínicas, entre otras, epidemiología clínica. Hay una parte de la epidemiología ambiental en donde se estudian todas las enfermedades que van a cambiar su prevalencia y su distribución por efectos relacionados a cambios ambientales, ¿no? Por ejemplo, muy conocido puede estar la distribución de repente de algunos vectores de la malaria, del dengue, de la chikungunya, que cambia su distribución de la enfermedad porque el vector ahora tiene un nicho ecológico más amplio, ¿no? Por estos cambios ambientales que le permiten moverse a más zonas y generar enfermedad en lugares donde antiguamente no lo hacían, ¿no? Entonces, un ejemplo que les acabo de dar es lo que estudia la epidemiología ambiental, ¿no? Y no solamente está relacionada a estos cambios naturales del ambiente, que pueden ser cambios físicos, cambios biológicos y cambios químicos, sino también a estos cambios antropogénicos, ¿ya?
que ya están más que todo relacionados pues con las actividades que hace el ser humano, ¿no? Y acá se evalúan factores económicos, factores políticos, factores culturales, factores sociales, ¿no? Entonces, la epidemiología ambiental, si se dan cuenta, necesita de profesionales multidisciplinarios para entenderla, ¿no? Para poder hacer una vigilancia epidemiológica, generar un diagnóstico, generar una investigación, poder evaluar una asociación, poder evaluar la variación de la asociación en diferentes condiciones, en diferentes poblaciones, y pues no es solamente atribuida a solamente condiciones naturales. Entonces, dicho esto, puedo hablar un poco más a fondo de por qué es tan importante estudiar la epidemiología ambiental, por qué es tan importante profesionales en la rama de todo aspecto, sean enfermeros, sean biólogos, sean nutricionistas, sean doctores, sean informáticos, sean ingenieros, o sea, todo se necesita. ¿Por qué? Porque hay tanto una vigilancia ambiental, hay una vigilancia biológica, hay análisis de riesgos que te permiten, pues, generar conclusiones en base a una investigación, en base a un análisis, y esto, a manera de retroalimentación en la vigilancia, va a generar nuevas medidas, medidas con toma de decisiones en base a lo que ya hemos aprendido, en base a lo que se ha investigado, y hay medidas correctivas, preventivas, legislativas, educativas, que ayudan todo a la vigilancia epidemiológica ambiental. Ok, entonces, dentro de la salud pública hay una rama conocida como la salud ambiental que estudia los efectos de la salud humana y poblacional debido a cambios e impactos ambientales, ¿no? Entonces, la salud ambiental es la rama que necesita de la epidemiología, que es la ciencia que estudia la distribución de las enfermedades, para poder hacer un análisis más profundo de las asociaciones y de los diferentes temas que podríamos encontrar para estudiar, ¿no? Diferentes problemáticas en el campo. Ok. Muy bien. Entonces, para darle introducción al tema de lo que es la charla, que es malnutrición relacionada a contaminación del aire, entiendo que aquí hay muchos nutricionistas dentro de los profesionales de la salud que se han inscrito, que van a saber esto de repente mucho mejor que yo, ¿ok? Pero para entender básicamente los problemas de malnutrición es importante saber su clasificación, ¿no? Sus diferentes tipos, ¿no? Hay el primer tipo que es la desnutrición o undernutrition, que podemos ver acá, en donde podemos encontrar primero la baja talla para edad, ¿no? Que está relacionada pues con una prolongada escasez de repente de algunos nutrientes, de algunas calorías que necesitaba el cuerpo para poder crecer de acuerdo a la edad. Luego tenemos la emancipación, que es wasting, ¿no? Y aquí vemos que hay bajo peso para la talla. Este es un estado de adelgazamiento fuerte, ¿no? Adelgazamiento extremo que está relacionado con una atrofia muscular. Luego otro tipo es el bajo peso para la edad, ¿bien? Y también es otro tipo de condición de desnutrición que todos estos tipos, valga decir, están estudiadas y permiten el diagnóstico en base a un coeficiente, a un marcador, ¿no? Un coeficiente que es el Z-score, el valor de Z-score, ¿no? Nosotros, como los adultos, utilizamos el IMC. En niños menores de 5 años se usa el valor del Z-score, que necesita pues tener datos comparativos que van a variar tanto para el sexo como para la edad, ¿ok? Que son establecidos por la OMS y que de acuerdo al indicador, el valor de Z-score que tú quieras evaluar, dependiendo de cada enfermedad, ¿no? Vas a ingresar los datos y vas a poder calcular tu valor de Z-score y así generar un diagnóstico. ¿Ok? Luego tenemos la sobrealimentación, es otro tipo de malnutrición, donde aquí vamos a encontrar a la obesidad, al sobrepeso. También estas condiciones es un tipo de malnutrición, de una condición en donde el organismo no está bien nutrido. ¿Por qué? Porque puede ser que hay un exceso calórico en el consumo de alimentos, sin embargo, puede hacer que los nutrientes necesarios no se están consumiendo y por ende hay un estado de malnutrición tal cual, por más que tengamos muchas calorías acumuladas, ¿no? en grasa en nuestro cuerpo. ¿Ok? Y en los niños también se puede presentar.
También aquí se menciona otras enfermedades no transmisibles, por ejemplo, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, que están relacionadas a una alteración del metabolismo. Y hay una tercera clasificación, que es la malnutrición relacionada a los micronutrientes, ¿no? Donde puede haber una deficiencia y puede haber un exceso. Principalmente lo que vamos a ver acá está en las dos primeras clasificaciones. ¿Ok? Y hablando, ya hemos hablado de la malnutrición, ahora quiero hablar del otro lado, de la parte ambiental. Entonces es algo muy interesante porque de hecho no se tiene mucha consideración de la alteración de la calidad ambiental y de la importancia de los componentes ambientales dentro de la nutrición. De hecho, si bien sí se puede tomar en cuenta, aún falta investigar un poco más, ¿no? ¿Y por qué es tan importante estudiar la contaminación de los componentes ambientales en general, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que estamos expuestos a contaminantes o a una contaminación prolongada a largo plazo que se vuelve crónica y que te puede generar enfermedades las cuales tú intentas tratar con diferentes médicos, intentas cosas diferentes estrategias para contrarrestar los efectos que sientes, pero al final están generadas por una exposición que es silenciosa. Por ejemplo, el caso de la contaminación del aire, a la cual todos nosotros estamos expuestos, cuando es contaminación del aire de exteriores, todos estamos expuestos. Salimos a la calle, niños, adultos, ancianos, recién nacidos, mujeres embarazadas, y todos estamos expuestos a contaminación del aire, ¿ok? Y es algo que no podemos evitar, a menos que nos quedemos encerrados, usemos una super mascarilla todos los días cuando vamos a salir de la casa. Aún así, no se considera la contaminación del aire como una causa de muchas enfermedades, y eso lo quiero tocar después en base a la malnutrición, pero al que todos al que todos nos expongamos, lo vamos a considerar o es considerada como una pandemia silenciosa, ¿no? Porque si bien no vemos de repente el efecto ahí mismo, a menos que sean enfermedades agudas, por ejemplo, un evento de asma, un evento de neumonía, pero hay también otras enfermedades, otros eventos que sí se van a expresar a largo plazo, ¿no? Y algunos en las cuales no tenemos ni idea que está relacionada a la contaminación del aire. Entonces, hay muertes atribuidas por la contaminación del aire. Este es un ejemplo de un gráfico de las muertes atribuidas en el año 2017 que estableció el State of Global Air, okay, del 2019, ¿no? Y ahí yo puedo dar sus datos del 2017 con todos los datos del 2017. Y si nos damos cuenta, las muertes atribuidas a la contaminación del aire, pues puede estar más relacionado con aquellos países que tienen mayor contaminación o peor calidad del aire, ¿no? Por ejemplo, en esos está China, okay, está India, podríamos encontrar Estados Unidos, entre otros países, ¿ok? Mm, ok. Entonces, hay muertes atribuidas, también se ha calculado la esperanza, la pérdida de años de vida que podría generarse por la exposición a contaminación ambiental. Y si se dan cuenta en este artículo, hay mayor pérdida de años de vida, ¿ok? Por la contaminación del aire que otras pandemias, ¿no? Por ejemplo, el SIDA, por ejemplo, el tabaco, por ejemplo, otros tipos de violencia, ¿no? Otros tipos de violencia con arma, entre otras formas, ¿no? Indicando que en realidad es un problema, que en realidad es un problema al cual tenemos que enfocarnos y que tenemos que enfocarnos todos los profesionales de la salud y saber cómo en nuestro campo la contaminación ambiental puede alterar la salud de nuestros pacientes, ¿no? Si somos nutricionistas en el campo nutricional, si somos médicos, pues en la especialidad que tengamos, si somos biólogos, pues ver la forma de estudiar este componente, y somos odontólogos también, ¿no? Entonces, en realidad, para todos los profesionales de salud va. ¿Y cuáles son las fuentes de la contaminación del aire? Para aprender un poco. Vamos a encontrar tres diferentes tipos de fuentes, ¿no? Las fuentes móviles, donde está el parque automotor, que está compuesto por todos los carros, buses que transitan en la ciudad. También tenemos fuentes físicas que están fijas,
que están los restaurantes, los puntos de quema de basura y las industrias. Y también hay fuentes biogénicas, ¿no? Que son los volcanes, el polen, los residuos biológicos y los compuestos orgánicos. Entonces, hay diferentes fuentes. Y aquí empezamos con las ideas de investigación. Si yo voy a ver una relación de asociación, puedo ver la asociación por la fuente, ¿no? Entonces, puedo ver una asociación por exposición, generada por tráfico y calidad del aire generada, mala calidad del aire generada por el parque automotor. Luego puedo ver por puntos de quema de basura, por la cercanía de industrias, entre otras fuentes. Ok, dentro de los diferentes contaminantes que hay muchos contaminantes que alteran la calidad del aire, ok, o que componen la contaminación del aire en general, donde podemos ver partículas de NOx, SOx, material particulado, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ozono, metales, entre otros, ¿no? Y otros gases. Entonces, igual, cada fuente va a generar un tipo de contaminante más que otros. Puede generar muchos, ¿no? Pero uno va a caracterizar esa fuente, ¿no? Y eso está relacionado con el efecto que vas a tener en la salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a estudiar una enfermedad y la voy a querer asociar con una exposición prolongada, por ejemplo, estar cerca a puntos de quema de basura, entonces tengo que saber que el contaminante que predomina en la quema de basuras tiene una plausibilidad biológica o tiene un efecto biológico ya reconocido y estudiado, es plausible de que pueda generar una alteración en el cuerpo y por lo tanto pueda generar un efecto en la salud, ¿no? De hecho, podrías reconocer qué enfermedades están relacionadas a qué tipo de exposición, o sea, qué tipo de fuente, si conoces qué contaminante es el que la puede producir. Entonces, eso es muy importante porque a veces uno puede, como investigador, puede generar hipótesis, pero no hay una plausibilidad biológica. Entonces, por más que tu hipótesis pueda probarse estadísticamente, si no hay una plausibilidad biológica, pues no hay una buena justificación del estudio y por lo tanto, pues es un estudio hueco, es un estudio vago, ¿no? Entonces, ahí va también la importancia de conocer la parte ambiental como en la parte de salud y acompañarse de profesionales de diferentes carreras, diferentes armas, ¿no? Aquí es muy importante también dentro de lo que nosotros hacemos, hay ingenieros ambientales que nos ayudan en la parte ambiental y con las cuales también compartimos experiencia, compartimos conocimiento. Ok, ¿cuáles son los efectos, de la contaminación del aire dependiendo del grupo etario, ¿no? Va a haber efectos que puedan mostrarse en una etapa, o pueden haber efectos que están relacionados con una exposición previa, pero luego en etapas de desarrollo más lejanas, pues recién se expresan, ¿no? Por ejemplo, todos los grupos etarios, como vuelvo a decir, todas las personas que salen a la calle están expuestas a algo y por lo tanto tienen un riesgo atribuible a esta exposición. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, se ha visto que el producto puede tener bajo peso al momento de nacer, ¿no? Entonces, ya hay estudios, de hecho, esto está súper estudiado a nivel mundial, y obviamente hay una variación en el tipo de población que yo estudie, ¿no? Pueden haber condiciones genéticas que modifiquen las asociaciones, ¿ya? Por eso es importante también evaluar aspectos genéticos, aspectos de nutrición, aspectos sociodemográficos, aspectos de pobreza, de educación, todo se estudia en este campo de la epidemiología ambiental, porque te va a alterar esa relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, caso de las mujeres embarazadas, se ha visto que un efecto fuerte puede ser el tener un producto con bajo peso. En caso de los niños, básicamente son problemas asmáticos, son problemas pulmonares, ¿no? Problemas de asma, de alteración de la función pulmonar, también el desarrollo cognitivo, ¿ok? Pero también hay problemas de malnutrición, porque se ha visto que estos niños pueden generar anemia, pueden generar obesidad, que son los dos temas que vamos a ver en esta exposición. Bueno, para los adultos, que son personas que están mucho más expuestas, ¿ok? Por el mismo tema de los tipos de vida que tenemos los adultos, pues ahí ya hay más cosas, ¿no? Puede ser
que la exposición ambiental te genere de frente al efecto. O puede ser que al ser susceptible a generar esta enfermedad, la contaminación es como un catalizador, ¿ok? Puede ser que haga que el efecto se te parezca en una etapa más temprana de tu vida o que en realidad se desarrolle. Puede ser que estés genéticamente predispuesto a desarrollar una enfermedad, pero que por tu estilo de vida no la vayas a desarrollar. Pero al tener un factor externo, que por ejemplo la exposición a contaminación del aire, pues la llegues a desarrollar, ¿no? Entonces, los adultos tienen más posibilidades de diferentes enfermedades de desarrollarlas, ¿no? Puede ser enfermedades metabólicas, la diabetes, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, enfermedades mentales, ¿ok? Se ha visto que la contaminación del aire, específicamente el material particulado, hay una relación entre el material particulado, una desbiosis de la microbiota y el desarrollo de depresión, ¿no? Entonces también se ha visto que vivir en ciudades con muy mala calidad del aire, una paupérrima calidad del aire, pues hay más eventos de enfermedades mentales, ¿no? Como les vuelvo a mencionar, no es que sea la única causa y no es que cuando se estudie y se investigue, solamente metas a tu modelo estadístico esa variable, no tienes que ver otras variables y ajustar por tus otras variables para encontrar una relación pues real, ¿ok? Y bueno, para los ancianos también se presenta ahí demencia, diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, asma, entre otras condiciones, ¿no? Ahora, como les digo, no todas las poblaciones no es que tengan el mismo porcentaje o sea, no es que los adultos acá en Perú tengan el mismo porcentaje de enfermedades relacionadas a contaminación del aire que en otras partes del mundo, porque como les digo, la contaminación del aire, como depende de muchos contaminantes, puede hacer que las proporciones sean diferentes en las diferentes ciudades y con ello hace que las otras poblaciones entre poblaciones difieran sus porcentajes de riesgo y sus porcentajes de prevalencia de enfermedades o de incidencia de enfermedades dependiendo del tipo de que evaluemos, ¿no? Cómo estamos evaluando la enfermedad. Ahora bien, más del 80% de niños en el mundo respira aire tóxico. Aire tóxico, ahí hablo de todo tipo de contaminantes, ¿no? Y a nivel mundial, hasta el 14% de niños entre 5 a 18 años tienen asma relacionada a factores como la contaminación del aire, ¿no? También se ha visto que esta contaminación del aire puede generar cáncer infantil y que puede generar enfermedades ya en la vida extrauterina, o sea, mientras ya el niño ya nació, está creciendo y sigue siendo niño en los primeros 5 años de vida, ¿no? Es infante. Pero también se ha visto que hay un problema de enfermedad, o sea, desarrollo de enfermedades en estos primeros 5 años de vida, pero que no es de una exposición extrauterina, sino es una exposición intrauterina. Entonces, la madre embarazada que se expone a niveles altos de contaminantes en el aire, o contaminantes atmosféricos, pues está generando un riesgo de presentar diferentes enfermedades en la vida ya extrauterina del niño. Entonces, ahí va ya un problema un poco más, que agarra ya más poblaciones, ¿no? Porque ya va uniendo esta vida intrauterina con los problemas extrauterinos. Muy bien, entonces ya habíamos hablado de que la pandemia es silenciosa y por lo tanto, al tener efectos en la salud es que está normado, ¿ok? De hecho, podemos ver aquí cómo es el tamaño del material particulado de 2,5 micras, de 10 micrones, son los que están aquí. Y acá hay un ejemplo de un cabello humano para tener ahí una idea de cuál es el tamaño de estas partículas, ¿no? El material particulado menor a 2,5 micrones es el más dañino. ¿Por qué? Porque este traspasa la pared alveolar. El PM10 puede ser que se acumule en los pulmones, ya, pero el PM2,5 traspasa la pared alveolar. Y al traspasar, pues llega al torrente sanguíneo y puede llegar a muchas partes de tu cuerpo y aquellos componentes del material particulado, porque el material particulado no es un solo contaminante, ya, está compuesto de muchos contaminantes
y lo que tienen en común es el tamaño, por eso se engloba en menor a 2,5 micrones. Entonces, al llegar a diferentes partes de tu cuerpo, puede generar efectos in situ, donde haya llegado el contaminante, ¿no? Principalmente, después de que nosotros inhalamos un contaminante, vas a presentar una inflamación focalizada en los pulmones y se genera luego cuando ya la exposición es prolongada, comienzas a generar una inflamación pues crónica, ¿no? Y eso también tiene efectos en tu salud al cambiar, por ejemplo, tu sistema inmunológico, entre otras cosas. Entonces, el hecho de que tenga efectos en la salud hace que sea normal. La OMS tiene sus valores recomendados como valores máximos para nivel anual y para nivel diario, ¿no? Entonces, la OMS te dice que la contaminación del aire por PM2.5 o los niveles de PM2.5 no deberían superar el 25 microgramos por metro cúbico diario. Y en un promedio anual no debería superar los 10 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, las normativas ambientales peruanas pues superan estos valores que te recomienda la OMS. Y no somos el único país, de hecho en el mundo la mayoría pues no los cumple. Entonces, este hecho y el saber de que nuestros estándares permiten todavía un rango que la OMS ya establece como dañina o que te podría generar algún riesgo de la salud, hace de que sí tendamos que considerar en nuestro campo que estar expuestos a salir a la calle, estar mucho tiempo en la calle o estar en zonas muy contaminadas o en transitar en vías con alto tránsito, si es prolongado o si es agudo, pueda generarte un tipo de enfermedad a corto o largo plazo, ¿no? Y aunque tenga un efecto en tu salud o que se relacione con el agravamiento de una condición tuya, una enfermedad propia tuya, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por qué es que hacemos investigación en esto en Perú y específicamente en este grupo de investigación en Cayetano? Porque nos hemos dado cuenta que en Latinoamérica el Perú tiene el valor más de concentración, el nivel más alto de PM2.5, que ya viene repitiéndose a través de los años, ¿no? Y esa es la tabla más actualizada del World Air Quality del 2022, en donde Perú tiene un promedio de 23,5 microgramos por metro cúbico anual, ¿no? Siendo el país más contaminado de América Latina y el Caribe. Y, uy, me retrocedo, voy a bajar esto de acá un segundo porque no veo. A nivel mundial colocamos a Perú en el puesto 38. Ok, acá hay otro dato importante, ¿no? Si bien podemos atribuirle a factores o a fuentes antrópicas, también hay fuentes naturales, ¿no? Entonces hay países que si viven en un desierto, pues probablemente sus mediciones salgan muy altas y su población de por sí, por vivir en estos ecosistemas, estén más propensos a desarrollar algo por una calidad del aire alterada. Muy bien. Si hablamos de ciudades, capitales, Lima también está en el puesto 33, con un promedio de 25,6, nos gana Santiago de Chile, pero si hacemos una comparación con el año 2019, miren, hemos aumentado en el promedio anual de la contaminación del aire, ¿no? Por más que hayamos bajado de puesto, esto te quiere decir que todo el mundo se está volviendo más sucio en calidad atmosférica, estamos contaminando más el medio ambiente y esto se relaciona pues, con otros eventos ambientales, ¿no? Que ya estamos viviendo en la actualidad, como es el cambio climático. Bueno, no quiero enfocarme tanto en este tema, pero ahora sí les quiero hablar ya del tema tal cual de esta exposición, ¿no? ¿Cómo se relaciona la calidad del aire con diferentes tipos de malnutrición infantil, ¿no? Dentro del grupo hemos estudiado una primera asociación que fue la contaminación del aire por PM2.5 y obesidad y sobrepeso infantil, ¿no? Nos hemos visto y se ha visto que a nivel mundial esta relación ya se viene estudiando, asociación como tal, pero viendo también la plausibilidad biológica, ¿no? Dando un fundamento de cómo se desarrolla un sobrepeso y una obesidad infantil a partir de estar expuesto a un contaminante ambiental, ¿no? Y se ha visto esta relación en adultos, en adolescentes, ¿ok? Se ha visto también en niños, se ha visto también
ya en mujeres embarazadas, ¿ok? Y se ve en varios poblaciones, ¿no? Y muy interesante, encontramos un artículo que es el que están viendo aquí al medio, que aquí este artículo habla de que vivir en lugares más contaminados alteran tu conducta de nutricional y te da una preferencia por elegir alimentos con altos niveles de grasas trans y comida rápida, ¿no? Entonces, también se ha visto que hay un cambio y hay una generación de una conducta obesogénica al estar expuesto, ¿no? Esto puede estar muy relacionado de repente por el urbanismo, pero todo esto se controla dentro del modelo y aún así se ha visto que hay una alteración en la asociación de las variables, ¿no? Entonces, como pueden ver y como pueden leer el título en esos artículos, hay muchas formas en diferentes poblaciones de poder estudiar la asociación, ¿no? Yo puedo ver la asociación de repente por hablar del diagnóstico de sobrepeso obesidad, en hablar de repente de la generación de otras enfermedades, como de repente síndrome metabólico, de repente la acumulación de grasa, la cantidad de grasas, entre otras, los depósitos de grasa en el cuerpo, entre otras formas de esta relación. Ok. Y aquí también hablamos de esa asociación que existe entre, por ejemplo, estar expuesto que las mujeres se embaracen, ¿ok? Y luego se pueda generar unos efectos o unas alteraciones metabólicas relacionadas también en el metabolismo, fisiología de, de la glucosa, del azúcar, ¿no? De otros aspectos que te lleven a condiciones de malnutrición, ¿no? Entonces, estar expuesto en el embarazo puede generar que desarrolles tolerancia a la glucosa, ¿ok? En la vida extrauterina, que puedas ser más propenso a tener obesidad, ¿ok? Y acá muchas personas cuando les hablaba de esto y les comentaba les comentaba en reuniones o en exposiciones o en grupos de trabajo y me decían, pues de repente yo soy obeso porque mi mamá se expuso mucho a contaminantes y en realidad no es tomarlo a broma. Sí hay un riesgo, sí se ha visto que hay un riesgo, sí se ha visto que hay una asociación, sí se ha demostrado de cómo se puede generar. Y es la importancia de que también las mujeres embarazadas conozcan que no solamente una mala alimentación, un mal estilo de vida, malos hábitos en el embarazo te pueden generar alteraciones a tu bebé en ese momento o ya en su vida adulta, ¿no? Sino también, o de repente ya cosas más que todo emocionales, ¿no? Sino también esta exposición a agentes que no nos damos cuenta, pero que están ahí y que pueden alterar la vida de nuestros hijos. Ok, muy bien. Aquí hay algunos estudios que también te muestran ya con mediciones de ciertas variables cómo aumenta el riesgo, por ejemplo, de poder aumentar, por ejemplo, el IMC, ¿ok? Dependiendo de los contaminantes. Hay unos contaminantes que aumentan el riesgo más que otros, ¿ok? Por eso es importante ver qué contaminantes hay en el ambiente, cuáles hay en mayor proporción, y estudiarlos entre todos y relacionarlos con diferentes variables, ¿no? Diferentes mediciones de biomarcadores, de variables fisiológicas relacionadas a la enfermedad que tú quieres estudiar, ¿no? Entonces acá también se puede ver, por ejemplo, el porcentaje de glucosa, ¿ok? La cantidad de glucosa que hay en la célula después de 2 horas, después de 1 hora, y cómo se mantiene esa diferencia dependiendo del contaminante y cuál, pues vamos a dar una conclusión, vamos a ver cuáles son más dañinos que otros, ¿no? Aquí también se muestra el riesgo, el aumento de este riesgo, el hazard ratio, viendo que una exposición a PM2.5 elevado pues puede generarte obesidad infantil en tanto porcentaje, ¿no? Así con la hipertensión, que también se puede ver, miren, aquí también este estudio, que se ha hecho, este estudio se ha hecho en ancianos, bien, se vio que los niveles elevados de PM2.5 pues tiene
tienes un mayor riesgo para generar hipertensión, para generar, por ejemplo, síndrome metabólico, que de repente obesidad, ¿no? Pero ahí te vas dando cuenta en las diferentes poblaciones que estudies y en las variables que tú puedas agregar a tu estudio, cuáles están más relacionadas a qué tipo de alteración del metabolismo, ¿no? Y qué tipo de enfermedad y qué tipo de diagnóstico se asocia mucho más. ¿Para qué nos sirve todo esto? En realidad nos sirve también para que los profesionales tengamos en cuenta de cuáles son las otras posibles causas, ¿no? Y aquí les coloco un gráfico de, ¿cómo vamos a la hora? Bien. Aquí les coloco un gráfico de las posibles causas de obesidad infantil que puedes encontrar en internet, ¿no? O sea, nosotros podemos ir a internet, buscamos causas de obesidad infantil y les va a salir muchas gráficas que te presentan casi siempre las mismas causas, ¿no? Por ejemplo, el consumo excesivo de azúcar, el consumo de comida rápida, el, la, el malos hábitos o baja actividad física, el poder pasar mucho tiempo sentado, el tiempo, las computadoras, el celular, de otras formas, ¿no? La mala nutrición en general, o comer porciones muy grandes, o comer muy seguido porciones de comidas que en realidad no te están dando nada de beneficios al cuerpo. Pero aún así, y ya existiendo evidencia, todavía no se está considerando como una posible causa. Bien. Entonces, nuevamente, seamos nosotros conscientes dentro de nuestro campo, si es que podríamos incluir a la contaminación como una posible causa de las condiciones de salud que nosotros evaluamos, que nosotros estudiamos, que diagnosticamos. Hay que ver si es que lo podemos estudiar y hay que ver si es que podemos considerarlo, porque la estrategia va a tener que ser distinta, ¿no? Vas a tener que ayudar a tu paciente en una forma de que también lo puedas dirigir a tener de repente o a frecuentar lugares con mejor calidad del aire o evitar lugares con baja calidad del aire, ¿no? De repente no estar tanto tiempo expuesto a esto podría ayudarlo en su condición, aunque no se vea a corto plazo, ¿ya? Aunque no sea tan rápido esa forma de sanar, sino que de repente es un efecto crónico y necesita pues mucho tiempo alejarse de esto, ¿no? Es un poco, es aquí un poco disperso porque al final nosotros no tenemos que, nosotros como personas tenemos el derecho a poder tener libertad de transitar, de estar donde queramos estar, porque tenemos por sí una libertad, ¿no? Asociada al derecho, pero es que ahí va más la responsabilidad de aquellos que toman decisiones y aquellos que generan normativas, ¿no? Y que puedan de verdad fiscalizar, controlar, evaluar y mantener ambientes saludables donde se pueda relacionar la vida, porque ese es un derecho, eso tal cual está en la Constitución. Tú tienes como individuo derecho a poder gozar de un ambiente sano que te permita generar una vida sana y que no te pueda dañar. Entonces, aquí está un poco más de aquellos que toman las decisiones de la importancia de poder poner así en la mesa de que sí está generando daño y que sí debemos todos considerarlo y comenzar a hacer algo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la plausibilidad biológica? Si ustedes están interesados eventualmente en hacer investigación en este campo, en sus diferentes ramas, van a tener que hacer esto, una revisión amplia de qué cosas han encontrado, de cómo una exposición ambiental te puede generar un efecto en la salud, ¿no? Entonces necesitamos la plausibilidad biológica, ver mecanismos de alteración que te puedan dar una respuesta y te puedan explicar fisiológicamente que sí, y biológicamente que sí, que esto se altera y que esto te puede generar, ¿no? Que no solamente es una asociación estadística, ¿no? No es porque más obesos, porque en esa ciudad hay mayor cantidad, hay, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Me estoy enredando acá un poco. En una ciudad hay un nivel muy alto de un contaminante y también hay un nivel muy alto de una enfermedad, una prevalencia alta de una enfermedad, ¿no? Si bien nivel alto ni prevalencia alta, yo las puedo asociar. No, pero necesito ver la plausibilidad de nuevo. Entonces tengo que estudiarlo. Es acá la importancia de muchos profesionales, porque los profesionales tanto de la salud como del ambiente, porque bueno, también se pueden especializar en ambos campos,
comienzan a generar estudios para ver esto, para encontrar cuáles son las vías, no solamente quedarse en la parte epidemiológica y la parte estadística, sino ir a la epidemiología molecular, encontrar la alteración de genes, la alteración de biomarcadores, la alteración de la microbiota, la composición de tejidos, ¿ok? La conducta, las concentraciones de hormonas que te van a dar, pues aquí la aceptación, ¿no? Y la justificación de que tú puedas hacer tu estudio, ¿no? Entonces, acá tienen este material para revisar, pueden tomar una captura y lo pueden ver a detenimiento de todo lo que se ha encontrado con respecto a la asociación de la calidad del aire y la obesidad. Entonces, hicimos un artículo que evaluó la exposición a PM2.5 con el sobrepeso y obesidad infantil en niños de 6 a 59 meses en un estudio de casos y controles, ¿no? En un estudio donde biopareaba un caso con un control, o sea, un niño obeso con un niño sano, que tenía la misma edad y que era del mismo sexo, y que vivía en diferentes distritos para atribuirle diferentes concentraciones de PM2.5, ¿no? Y eso se metió al modelo y se evaluó no solamente la exposición extrauterina, sino la exposición intrauterina, calculando este retraso de la exposición. Si tengo la fecha de nacimiento, pues puedo calcular toda la exposición que ha tenido en los 9 meses de embarazo. Si es que yo sé que son 9 meses, si es que son 7, pues lo calculo con 7, o el tiempo que haya sido la gestación. Y ese, ese promedio de esta exposición se atribuye al caso o al control, ¿ok? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que había una asociación, ¿sí? Encontramos que había un aumento de la probabilidad de que tú puedas, de que el niño desarrolle sobrepeso o obesidad, tanto en la vida intrauterina como en la extrauterina, pero la que fue, o sea, la que nos causó sorpresa y la que tuvo el OR mayor fue la asociación intrauterina. Entonces, esto es de evidencia de que es mucho más peligroso que la mujer embarazada se exponga a contaminación del aire con respecto al riesgo que vaya a tener o a la probabilidad que vaya a tener este producto de desarrollar sobrepeso y obesidad en la vida adulta, que este mismo niño se exponga ya en la vida extrauterina, ¿no? Ya en los primeros años de vida. Entonces, ahí las embarazadas también son un grupo muy importante a considerar, ¿no? A las cuales también tenemos que tener mucho cuidado y contar dentro de los cuidados que se le da en su gestación, de que también evitar la exposición a contaminantes es muy importante, no por ella durante su embarazo, ¿no? No solo también por ella durante su embarazo, sino por esos riesgos que puede generar su hijo durante toda su vida, porque acá me estoy quedando con lo que es malnutrición infantil porque es el tema, pero también hay estudios relacionados a la exposición intrauterina con desarrollos de enfermedades en la adultez, en la adolescencia, y que bueno, ahí nos damos cuenta por qué hay condiciones que podemos atribuirlo a la genética, pero en realidad están relacionadas a una exposición de nuestra madre, ¿no? Entonces, importante estudiar. Encontramos eso. Luego, dejando ya la obesidad, también se realizó otro estudio por la bióloga Valeria Morales Sancajima, también parte de nuestro equipo de investigación. Ella hizo un estudio donde asoció la anemia con la exposición ambiental de PM2.5. ¿Ok? Entonces ya sabemos también la anemia es un estado de malnutrición. ¿Ok? Hay diferentes tipos de anemia. Puede haber anemia ferropénica, anemia inflamatoria y otros tipos de anemia por deficiencia de algún nutriente, ¿ok? Siendo la anemia ferropénica en niños con el mayor porcentaje, ¿ok? Pero ahora quiero mostrarles cuál es el gráfico de la explicación fisiológica, lo voy a dejar para el final. Pero ella realizó ese estudio en la ciudad de Lima y encontró una relación inversa entre los niveles de PM2.5 con las concentraciones de hemoglobina, ¿no? Si podemos darnos cuenta, conforme va aumentando el cuartil de exposición, vean estos cuartiles de exposición como intervalos de exposición. Entendamos que de repente el nivel más alto con el nivel más bajo, yo agarro y lo comienzo a dividir en intervalos de concentraciones que vayan en rangos iguales, ¿no? Entonces, cada uno de estos pueden ser mi cuartil, mi quintil. Ella ha utilizado quintiles, ¿ok? Y
ella vio que conforme iba aumentando el quintil, ya el coeficiente de esta regresión lineal iba disminuyendo. Entonces, a más PM2.5 en el ambiente, menor concentración de hemoglobina en estos niños, que hay algo bastante alarmante. Y esto también después de ser ajustado por otras variables, ¿no? Porque ustedes pueden decir, pero bueno, pues puede ser de que no están bien nutridos, no consumen suficiente hierro, o de otras razones, pero cada vez que se hace un estudio de asociación en donde no se está evaluando de por sí un marcador biológico, pues hay que controlarlo por la estación, por la pobreza, por el mes, por el año, por factores ambientales, por factores nutricionales, por factores de educación de la madre, de acceso a sistemas de salud, entre otros. Ok, un micrófono se ha levantado. El micrófono silenciado. ¿Se puede ver? Ya, listo. Ok, entonces siempre se consideran otros valores que me permitan, un segundo, que me permitan corregir la asociación y al final de meter todas estas variables, pues voy a ver si en realidad este coeficiente que determina mi asociación es significativo o no es significativo. ¿Qué más encontró? Ella encontró que específicamente la asociación era con la anemia severa, moderada y severa. No era con la anemia leve, era con la anemia moderada y severa. Y que la asociación se presentaba con los quintiles más altos, los dos últimos quintiles de exposición más altos, ¿no? Entonces, aquí se vio una significancia del coeficiente del OR que he evaluado, ¿ok? Y vio que sí, que después de ajustar por las otras variables confusoras, los coeficientes se corregían y se veía ahora sí que conforme aumentaba el quintil, aumentaba la probabilidad de poder desarrollar anemia moderada y severa. ¿Okay? Entonces, de nuevo, el Perú tiene una prevalencia de anemia muy alta, la cual con suplementos de hierro se han visto en los últimos años que todavía no se llega a controlar o no se llega a disminuir. ¿Por qué no considerar otros factores, ¿no? Como los factores ambientales dentro de las causas de anemia? Porque puede ser que de repente muchas anemias no sean anemias ferropénicas, pueden ser que sean anemias inflamatorias. Y ahí hay que ver las otras causas de esta inflamación, ¿no? Para poder de repente redirigir recursos y dirigir estrategias para combatir esta enfermedad que por más que con suplementos de hierro no se haya todavía disminuido los porcentajes. Entonces, esta es la plausibilidad biológica que se vio. Se ha visto que este aumento de la contaminación, bueno, como genera una inflamación, aumenta un aumento de citoquinas proinflamatorias. Este aumento de citoquinas proinflamatorias aumentan exidina, ¿no? La exidina es la principal hormona que regula la homeostasis de hierro. Bien, entonces al aumentar exidina, va a disminuir la absorción de hierro en los enterocitos. También el aumento de exidina va a generar que la ferroportina se ingrese a la célula y la ferroportina, que para los que no saben, ayuda al transporte del hierro desde la célula al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, en general, lo que está generando es una deficiencia de hierro en sangre y que el hierro esté biodisponible, ¿no? Entonces, sí hay información, ya se ha estudiado, como se dan cuenta. Van a haber personas en el campo de salud ambiental que te estudien las asociaciones desde el lado epidemiológico, desde el lado estadístico y desde el lado de modelos o diseños de estudios epidemiológicos. Pero van a haber personas de otras profesiones, de repente ya más del ámbito molecular, que empiecen a estudiar marcadores, ¿ok? O los fisiólogos que ya te puedan dar las vías por las cuales podría darse la plausibilidad biológica, ¿no? Entonces ya ahí después hay otros tipos de profesionales que te están ya estudiando cómo controlar algunas variables confusoras y ver ya desde la parte clínica y de diagnóstico cómo se puede presentar la asociación. Entonces, de hecho, como les vuelvo a decir, todo lo que esté relacionado con el ambiente y la salud necesita de profesionales de diferentes campos, de campo salud tal cual, ¿no? Profesionales de todos los profesionales de la salud, como también del campo ambiental, ingenieros, economistas, informáticos de sistemas
de hecho, todos los profesionales, porque al final en la relación ambiente y salud es a la que todos los profesionales pues siempre estamos tratando de que nuestros servicios pues vayan a la mejora de la salud y las condiciones de vida de las personas, ¿no? Entonces es necesario diferentes profesionales. Para terminar, aún queda mucho por investigar, queda muchísimo por investigar. Pueden encontrar, ustedes pueden comenzar a buscar en PubMed, en Science Direct pueden encontrar artículos, pero van a darse cuenta que siempre les va a surgir una pregunta nueva a lo que vayan leyendo. Entonces, dentro de sus campos van a poder ver que hay posibles hipótesis que relacionen un contaminante perdón, un componente ambiental, ya sea agua, sea aire, sea suelo, con una posible enfermedad. Bien, y queda mucho por investigar por el hecho de que tenemos diferentes grupos etarios, tenemos diferentes regiones, tenemos zonas urbanas, tenemos zonas rurales, tenemos personas con buenas o poblaciones con una nutrición diferenciada, ¿no? De repente mayor porcentaje de carbohidratos, de repente otro con mayor porcentaje de proteínas, con de repente el consumo de antioxidantes. Entonces, la alteración de la dieta también te puede permitir, pues, evaluar diferentes hipótesis, ¿no? Y hay mucho por investigar, hay mucho campo por investigar todavía en esta etapa. Entonces, en este momento, voy a responder algunas preguntas que vengo acá en el chat. A ver, José Martín me dice, según el último reporte del Estado Global del Aire 22, la contaminación del aire es la causa de muerte de más de 7 millones de personas en el mundo, de los cuales más de 4 millones asociados a la contaminación por PM2.5. Se señala que la contaminación del aire contribuye a muertes por diabetes, derrames, cáncer, pulmón y otros. ¿Cuál es la realidad en el Perú? Bueno, te cuento. No es que nosotros tengamos, como Perú, tengamos un reporte que te pueda decir cuáles son las condiciones. De hecho, tenemos un problema muy fuerte en la articulación entre el Estado, entre el sector ambiente y el sector salud, ¿no? De hecho, aquellos que hacemos estas investigaciones y aquellos que generamos datos de asociación, de investigación en salud ambiental, somos la parte académica, ¿ok? Son las universidades, son los grupos de investigación, los que tienen proyectos, ¿no? Pero para poder establecer un perfil del Perú, pues tendría que haber mucha investigación en todo el Perú, sea parte rural, sea parte urbana, y en general aquí tenemos otro problema. Si bien no conversan estos sectores, también es bien difícil levantar datos, ¿no? Tener acceso a datos, sobre todo ambientales, es complejo. Puede ser que hayan datos de salud en los cuales a través del MINSA podemos tener por transparencia datos, podemos pedir datos, pero no hay muchos monitores de la calidad ambiental. ¿Ok? Senami tiene algunos en Lima, OEFA ya tiene algunos monitores a tiempo real en varios lugares del Perú, que recientemente están ampliando su red, la red más importante del Perú de la calidad ambiental del aire, pero ahí está el problema, ¿no? Aún tenemos esa falta de datos ambientales para poder hacer la asociación. Entonces, decirte ahorita mismo cuál es el perfil está complicado, pero puedes ver por las investigaciones que hemos realizado aquí en Lima que sí se atribuye a... Hay un montón, ¿eh? No solamente malnutrición, hay asma, se ha visto mortalidad por enfermedades cardiovasculares en adultos, asma en niños, asma por diferentes tipos de infecciones. Entonces, en realidad todavía falta muchísimo para poder establecer un perfil y establecer cuál es la principal enfermedad atribuida a una contaminación del aire. Okay. A ver, las microempresas como las pollerías y otras que usan carbono para preparar alimentos a la brasa son emisoras de contaminación. ¿Qué existen estudios al respecto? ¿Qué es lo que hace Perú? Existen estudios, ya entiendo que DIGESA tiene estudios de vigilancia epidemiológica o de vigilancia ambiental en sectores afectados por contaminación por pollerías. Lo que hace el Perú, pues de repente es fiscalizarlas, ponerles multa y dependiendo qué tan drástico puede ser la sanción o la fiscalización,
es que sigan funcionando o no, ¿no? Acá el tema va a ser o sea, acá la mejora va a ir más que todo por la parte de la normativa, ¿no? ¿Cuánto le permite a este tipo de empresa o de industria poder emitir, ¿no? Entonces, tiene que ser muy clara las normativas, por ejemplo, para pollerías, para otras industrias. Entonces, lo que hace el Perú, hasta donde tengo entendido, sí hace la vigilancia, que lo hace DIGESA, tiene estudios de algunas asociaciones, y también lo que puede hacer más que todas las municipalidades es la vigilancia y establecer una multa que, bueno, pegas la multa y luego sigue funcionando. ¿Qué relación tendría la contaminación del aire y la seguridad y soberanía alimentaria en el Perú? Seguridad y soberanía alimentaria, entiendo que ahí me estás hablando más de la calidad de alimentos, ¿no? Bueno, de hecho, la contaminación del aire no tanto se relaciona con los alimentos, aunque sí, porque sí hay lugares donde puede generarte pues unas lluvias que arrastran la contaminación que está en la atmósfera y puede llegar a aguas que son utilizadas para poder regar algunas regiones agrícolas o de producción de productos, y obviamente todo esto se puede bioacumular y luego se biomagnifica, ¿no? Entonces sí es importante. Sí, puedo compartir bastante literatura. Yo les puedo alcanzar, ahorita mismo terminando las preguntas, les puedo alcanzar algunos artículos, pero igual ustedes pueden colocar PM2.5 en PubMed y pueden colocar Cayetana Heredia y les va a salir todos los artículos que hemos hecho dentro del grupo de investigación. Luego, tendría que ver con la epigenética que se desarrolla en la madre de... Sí, perfecto, Ana. De hecho, hay algo que se está estudiando ya como parte de la parte molecular, ¿no? Que ayuda muchísimo en la parte epidemiológica, como les decía. Y es lo que es epigenética, ¿no? Porque esto de estar expuesto a contaminación hace que se apaguen y se prendan genes, ¿ok? Por eso es que estar expuesto nos hace propensos a desarrollar enfermedades, y que la desarrollemos es la expresión genética probablemente de uno o varios genes que están asociados con el desarrollo de una enfermedad. Entonces sí, definitivamente se estudia y se necesita de la epigenética para estudiar la asociación. Por o sea el caso, mi nombre, ok, ya, perfecto, José Martín, muchísimas gracias. ¿De qué manera, dice Junior, de qué manera la contaminación del aire podría traer efectos negativos en la etapa pregestacional y en la lactancia? Ok, como les dije, en la etapa pregestacional, primero que te puedes relacionar con una inflamación de la misma mujer, que esto pues, puede generar preeclampsia, puede generar alteraciones fisiológicas de la propia embarazada, pero relacionadas al producto se ha visto que muchos contaminantes, no solamente del aire, sino también del agua, pueden atravesar, se me acaba de ir el nombre, pueden atravesar, ay, se me acaba de ir el nombre, llegan al bebé que está todavía en el saco, atraviesa esta pared, se me ha ido el nombre, no sé si por ahí me ayudan, y al poder ingresar, ¿ok? Es que ya genera una alteración del producto dentro del embarazo. Barrera placentaria. Muchas gracias, Astrid. Así es, la barrera placentaria. Entonces, muchos metales, el cadmio, el arsénico, contaminantes como algunos compuestos de material particulado que son muy, muy pequeños, muy, muy finitos, pueden ingresar, pueden pasar la barrera placentaria y ya empezar a generar alteraciones dentro del individuo, ¿no? Y les vuelvo a decir, bueno, un comentario más, no solamente es para nosotros los humanos, ¿ah? También para los animales, también para las plantas, también hay alteraciones para estos tipos de seres vivos, también hay alteraciones de bacterias que empiezan a hacerse resistentes a contaminantes, y al serse resistentes ya pueden ser más letales cuando ingresan a un organismo, ¿no? A un huésped. Entonces, en general, es para todos los organismos vivos. Muy bien, creo que estas son las últimas preguntas.
Ya para concluir y no robar más de su tiempo, solamente quiero expresar que podrían ustedes investigar dentro de la página del YoHealth Hub Perú, que es el proyecto que financia las investigaciones en nuestro laboratorio, en nuestro campo. Es un grupo de personas, de investigadores de varias universidades, no solamente aquí de Perú, sino también de Chile, de Estados Unidos, que conforman todo este grupo, todo este proyecto YGEL Hub Perú. Entonces ustedes lo buscan en internet y les va a salir ahí este proyecto, y ahí va a salir también la relación de todos los investigadores, de los proyectos que hay en estos momentos y qué artículos se están escribiendo, ¿no? Para comentarles un poco más, es un proyecto financiado por el NIH, que tiene financiamiento del Fogarty International Center, y como les vuelvo a mencionar, tiene ramas, no solamente del área de exteriores, que es en la cual yo me he incursionado, sino también hay áreas de interiores, hay personas que ven agua, que ven arsénico, que ven cambio climático también. Todos pertenecemos a un proyecto y hacemos investigación en salud ambiental. Y finalmente, si ustedes están interesados de aprender mucho más en lo que he hablado, se está lanzando un curso de introducción a la investigación en salud ambiental, el cual está también dictado por nosotros, los investigadores de este proyecto. Nosotros estamos iniciando el 3 de septiembre al 8 de noviembre. Es un curso que se ajusta muchísimo para aquellas personas que trabajan todo el día o que trabajan y estudian y tienen tiempo los fines de semana para estudiar. Son 2 horas semanales los domingos y es online, es virtual, ¿no? Son 9 semanas y lo que vamos a ver aquí específicamente son todas las herramientas para hacer investigación en el campo de salud ambiental. O sea, no solamente es identificar los problemas de salud ambiental en nuestra comunidad, en nuestro país, o para nuestro campo de trabajo, sino es aprender también a hacer investigación que se aplique en ese contexto, ¿no? Ok, entonces aquí les dejo más información de ello. Tienen el correo electrónico de nuestra administradora, Berta Vázquez, y también de FACIEM Posgrado, que es por donde estamos sacando este curso. Sin más que decir, les agradezco muchísimo por estar aquí. Espero que haya sido de su interés. Espero no solamente que los haya entretenido una hora y que les haya mostrado un tema una hora, sino que de verdad espero de que esto genere conciencia en todas las personas que estamos acá presentes y que podamos identificar nuevos temas de investigación desde nuestra profesión, desde cómo nos desempeñamos, para así también ir concientizando a las demás personas y a nuestros pacientes sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Les dejo mi correo para cualquier consulta y les agradezco nuevamente y bueno, les deseo una muy buena noche. Muchas gracias y hasta luego.